Listo. Muy bien, vamos a comenzar. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro taller, ¿Quién es Jesús? ¿Ok? Y la sesión de hoy es Jesús es la vid verdadera. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes, Señor, para reunirnos, Señor, y buscar, Señor, en las Escrituras más acerca de quién eres tú. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, te pedimos que tú sea tu Espíritu Santo enseñándonos algo nuevo que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La base bíblica de esta sesión la encontramos en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 11. ¿Ok? Lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Juan 15, del 1 al 11. El, el, el título dice Jesús, la vid verdadera. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Muy bien. Este pasaje es muy conocido. Y vamos a empezar a comentar. Aquí bueno, para empezar, estas palabras de Juan 15, estos versículos que acabamos de leer, son palabras de Jesús. En las Biblias aparece generalmente con letras rojas para distinguir que es una enseñanza que él dio, ¿verdad? Directamente. ¿Sí? Y él está hablando de que él es la vid verdadera y de que su padre es el labrador, es el que la cuida. ¿Sí? Entonces, Cristo es la vid y Dios cuida de los pámpanos, de las ramas. Otras versiones dice los sarmientos, ¿sí? Para lograr que produzcan fruto. ¿Quiénes son o quiénes somos las ramas? Los sarmientos somos todos los que nos declaramos seguidores de Cristo. ¿Sí? En esta, en esta, en este pasaje somos identificados como esas ramas, de las cuales Dios espera algo. ¿Sí? Las ramas fructíferas son los verdaderos creyentes que mediante su unión viva con Cristo, pues llevan mucho fruto. ¿Sí? Pero también existen las ramas improductivas. ¿Sí? Son esos creyentes que en un momento dado cambian de opinión, se alejan de Dios, se arrepienten de seguir a Cristo.
muchas veces después de comprometerse superficialmente. ¿Sí? Empiezan bien, y luego se enfrían. ¿Sí? Y dice el pasaje muy claramente la enseñanza que a esas ramas improductivas van a ser separadas del tronco, ¿no? De la vid, de la raíz, ¿verdad? Este, y básicamente nos está aquí enseñando el Señor Jesús que una rama improductiva es como si estuviera muerta. ¿Sí? Por eso son cortadas y serán echadas fuera. ¿Sí? Sí, todavía más allá, ¿no? Que serán quemadas, ¿no? Serán desechadas. Entonces, hay algo muy interesante al principio porque Jesús establece una diferencia entre dos tipos de poda. Una poda que es de las ramas improductivas, que son las podan para quitarlas, ¿verdad? Son cortadas. Pero hay otra poda que se hace para, sí, para facilitar que las ramas productivas den aún más de lo que ya están dando. ¿Sí? Básicamente, las ramas que llevan frutos se podan para promover su crecimiento. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos entender que esa poda, Dios nos poda de diversas formas. Una forma es que nos disciplina para forjar nuestro carácter y formar acrecentar nuestra fe. ¿Sí? Y por otra parte, las ramas que decíamos ahorita, las que son improductivas, las que no llevan fruto, pues se quitan del tronco porque no solo son inútiles, sino que afectan al resto de la vida. ¿Sí? Por su sola existencia, están robando nutrientes, están robando algo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se deben de- de desechar. Las personas que no llevan fruto eh, o que intentan bloquear los esfuerzos de los que lo siguen, pues definitivamente tienen que ser podadas para efectos de desecharlas, ¿verdad? Ahora, se nos habla en este pasaje que, que se esperan frutos de nosotros, ¿sí? Como ramas productivas, como verdaderos creyentes, discípulos de Cristo, se esperan frutos. Y muchas veces pudiéramos pensar, no, pues el fruto es ganar almas para Cristo, ¿sí? Predicar el Evangelio y ganar almas. Y sí, ese es un fruto y de los principales. ¿Sí? Básicamente es la tarea principal que se nos ha dejado. Pero no es la única, no es la única forma en la que damos fruto. ¿Sí? Aquí se habla en este capítulo, este, y en el mismo pasaje, ¿verdad? Se habla de que o sea, otros frutos son la oración respondida, el gozo, el amor, ¿verdad? Se mencionan en los versículos que acabamos de leer, versículo 7, versículo 11, versículo 12 del libro de Juan, se menciona eso. También en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 22 al 24, se mencionan el fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice Gálatas 5, 22 al 24. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que producen los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Verdad? Entonces nos habla este pasaje de Gálatas
del fruto del Espíritu Santo, que es básicamente el carácter que Dios espera que sea formado en nosotros. Y alguien lo puede leer en la Reina Valera. ¿Quién trae Reina Valera? Gálatas 5, 22 y 23. Muy bien. Sí, fíjense, o sea, algo que se espera de nosotros, que podamos ir desarrollándolo en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra vida diaria, es, vamos a repetirlas, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, que es dominio propio. ¿Sí? No es, no son varios frutos como generalmente lo leemos. De hecho, en cualquier prédica que tú escuches que se hable de esto, hablan de los frutos del Espíritu. Y a mí me gusta decirlo como lo dice aquí la Biblia, es la clase de fruto, es un fruto del Espíritu Santo. Sí, es un fruto que tiene todas estas características. O sea, el carácter de Cristo es integral, contiene todos estos frutos, todas estas virtudes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata, son 9. No se trata de que digamos, bueno, yo tengo 6 de 9. Y las otras, las que más se me dificultan, pues no, porque pues yo así soy. No, tenemos que tener esta visión de que Dios espera que tengamos esta clase de fruto, que es completo. Y nos va a poner las circunstancias para que desarrollemos cada uno de esos atributos del carácter de Cristo. ¿Sí? Y hablando de otros tipos de fruto que debemos mostrar y desarrollar en nuestra vida, vemos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8, que dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todo. ¿Sí? Y nos sigue aquí mostrando en este otro pasaje lo que se espera de nosotros, como esas ramas productivas. ¿Sí? Si yo quiero ser considerado por Dios, una rama productiva que merece ser podada para que siga dando más fruto, necesito mostrar estos atributos en mi persona. ¿Sí? Esto es lo que nos hace diferentes al mundo. Las personas del mundo, obvio, hay algunos que tienen algunos de estos atributos, ¿sí? Algunas de esas características. Pero el mundo no está con la meta de parecerse a Cristo, y nosotros sí. Nosotros debiéramos marcar una diferencia frente a las personas del mundo. Si yo soy como cualquiera, pues entonces, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A quién me quiero parecer? ¿Sí? Si soy seguidor de Cristo, si me digo discípulo y seguidor de Cristo, debo buscar parecerme a Él y desarrollar esto de manera consciente. ¿Sí? Habrá quien tenga alguno de estos virtudes, pero pierde valor cuando no se hacen, cuando no se vive de esa forma con la intención de agradar y de parecernos a Dios. ¿Sí? De hecho, también o sea, hay un riesgo de que hay personas que tienen algunas de estas cualidades y
Y como no tienen una idea clara de quién es Dios y cómo es Él y lo que espera de nosotros, de los humanos, empiezan a sentirse como superiores, ¿sí? Y ahí ya se pierde eh, el enfoque, la intención. Nosotros no queremos tener estas cualidades para nosotros darnos valor, para nosotros sentirnos superior. No, o sea, queremos vivir así porque esa es la forma en la que nosotros testificamos del Dios en el que creemos, ¿verdad? ¿Cómo le testifico a alguien de un Dios paciente, de un Dios bondadoso, de un Dios gentil, alegre? Siempre estoy con mi carota, si respondo mal, si no tengo paciencia, si, si no demuestro amor al prójimo, o si no tengo dominio propio, que es un área que muchos en algún área, vaya, el dominio propio siempre es algo que podemos mejorar. Siempre hay algo que nos saca de nuestras casillas, que nos saca de nuestra mejor versión, ¿sí? Y también dominio propio para no caer en tentaciones, ¿verdad? Eh, eh, muchas caídas pueden ser evitadas si desarrollamos este dominio propio, ¿ya? Entonces, habla el pasaje de que debemos permanecer unidos a Cristo, ¿sí? Lo que es el permanecer en Cristo. ¿Qué significa esto? Significa uno. Vamos a dividirlo en 5 ideas. Permanecer en Cristo significa uno, creer que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, para que yo pueda estar unido a Cristo, primero tengo que saber quién es Él. Dos, tenemos que recibirlo como Señor y Salvador. Eso es algo que, para ser discípulos de Él, tenemos que creer en el Evangelio y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Luego, tres, tenemos que hacer lo que Dios dice, tenemos que obedecerlo. Cuatro, tenemos que seguir creyendo en el Evangelio y compartiéndolo. Y cinco, es importante, para permanecer en Cristo es importante relacionarnos en amor con una comunidad de creyentes, ¿sí? El cristiano no está diseñado para vivir solo, ¿sí? Como algunas veces hemos escuchado, no, yo no me congrego porque yo tengo una relación directa con Dios, Él y yo. Ja, ja, ja. O sea, claro que no. Yo creo que lo pude haber dicho yo en el pasado, ¿verdad? Antes de ser cristiano, es uno de los argumentos que usamos para sacarle la vuelta, ¿sí? Y bueno, estos 5 conceptos que acabamos de comentar, ahora vamos a leer algunos versículos que los, que amplían estas ideas, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Primera de Juan 4:15. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios, ¿sí? Aquí podemos recordar que hay algunas religiones que sí reconocen que Jesús existió, que históricamente estuvo en la tierra, pero no lo consideran Dios, lo consideran un profeta, un maestro, ¿sí? Y esas personas no están creyendo en el Jesús verdadero, ¿verdad? Si desde ahí estoy mal, pues nunca voy a llegar a ser una rama productiva. Estoy creyendo así es, en algo que no es, en un Dios distinto al que la Biblia enseña. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creyeron en Él, ¿sí? Y en Él, el verdadero. Primera de Juan 3:24. Dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo estar yo unido a Cristo?
es obedeciéndolo. Es una evidencia de que estoy en comunión con Él, ¿sí? De hecho, sucede en ocasiones que cuando tienes una caída, empieza una actitud en donde empiezas a alejarte, ¿sí? Y dicen, es- la espiral del pecado es una espiral descendente, ¿verdad? Empiezas, ay, pues sí, pues ya la regué otra vez y empiezas a dejar de leer la Biblia, no buscas tener tiempos con Dios, muy comúnmente dejas de congregarte, ¿sí? Y empiezas a ser apático cuando lo que deberíamos de hacer es todo lo contrario. Es, oye, si reconozco que caí, que cometí un error, que pequé, ¿sí? Pues arrepentirme y volver y pedirle a Dios que, que- que- que nos limpie y que nos perdone y que nos dé fuerza y que nos dé el querer como el hacer para regresar. Satanás lo que quiere es que te desanimes, ¿verdad? Y una forma que tiene Satanás de promover que las personas se alejen de Dios es metiendo culpa cada que caemos. Y como le damos muchas veces pues, como razones para hacerlo, él viene y te mete pensamientos de culpa, de rechazo, y en algún punto llegas a sentirte así, no, pues ya. Satanás te dice y te habla y te mete pensamientos de que pues ya no, sí, ya, ríndete, tú eres del otro bando, ¿verdad? Entonces, esta parte este, es importante para la comunión con Dios, el obedecerlo. Es una evidencia de que queremos estar cerca de Él, ¿verdad? Porque también, a medida que más lo conocemos, pues más se espera de nosotros, sí, más compromisos, se espera que crezcamos caminemos en santidad, porque lo platicábamos el otro día, porque es doblemente necio conocerlo y aún así deliberadamente desobe- des- desobedecerlo, ¿verdad? Sí. Pero Dios nos derrama tanto su amor sobre nosotros cuando conforme vamos conociendo más ese amor, porque ese es un concepto que nunca vamos a terminar de conocer hasta que estemos delante de Él, ¿verdad? Pero en la medida en la que estamos en esto, sí, queriendo, buscando conocerlo mejor, pues la idea es que Dios es un Dios que te va enamorando de esa forma. Porque, oye, en la calidad en la que nos encontramos, Él ya nos ama. De hecho, dice la Biblia que Él nos amó primero, ¿sí? O sea, no nos ama por ser buenos, no nos ama por portarnos bien, Él ya nos ama desde antes. Y ese amor, conforme lo vamos conociendo, hace que nosotros queramos siempre más, cada vez más alinearnos hacia, hacia su voluntad, ¿verdad? Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Sí, se deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Sí, ¿qué es el Evangelio? Sí, el Evangelio. Por eso hablábamos de que es importante para permanecer en Cristo, que sigamos, perdón, que sigamos creyendo en el Evangelio, que recordemos siempre de dónde hemos sido sacados, rescatados, ¿verdad? Y eso nos va a hacer siempre que pongamos, pues que tengamos esa consideración, ¿verdad? Estar siempre agradecidos y de esa forma seguir en el camino, ¿sí? Ir entendiendo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No es casualidad que hayamos nacido en este lugar, en esta familia, en este tiempo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿sí? Y tenemos que estar siempre alertas y recordando lo que hemos aprendido desde el principio, ¿sí? Y en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, este es mi mandamiento,
ámense unos a otros de la misma manera en la que yo los he amado. ¿Sí? Una instrucción muy clara. Sí, o sea, porque la manera en la que Él nos amó es algo muy superior al amor que nosotros estamos acostumbrados a dar. ¿Sí? Nuestro amor es muy convenenciero. ¿Sí? Amamos bien a los que nos tratan bien. ¿Sí? Pero pues, dice Jesús en otra parte de las Escrituras que hasta los no creyentes hacen eso. Pues, ¿cómo? ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a marcar una diferencia? Demostrando que, que, que- que reconocemos que Dios nos ama de una manera tan grande que espera que amemos así a los demás. Muchas personas tratan de ser buenas personas y sinceras, este, y, y muchas veces hacen, digamos que lo correcto, lo que es debido, ¿verdad? Pero dice Jesús que la única manera de llevar una vida buena a los ojos de Dios es permanecer unido a Él, ¿sí? Como una rama o un pámpano unido a la vid, ¿sí? Separados de Cristo, nuestros esfuerzos no llevan fruto para Dios. Por eso dice ahí en ese pasaje que acabamos de leer al principio, y en la versión Reina Valera se lee, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? Aquí lo leímos de otra forma, decía, sí, dice, separados de mí no pueden hacer nada. ¿Sí? Y bueno, aquí puede surgir así como que la inquietud, a ver cómo. Yo como quiera hago cosas, sí, pero nada que tenga un valor en el reino, sí. O sea, nada que tenga un valor eterno, ¿sí? Porque incluso puedes hacer cosas buenas, incluso para el reino, pero si tú las haces con una motivación incorrecta, para ti no cuenta como buena obra. Alguien se va a beneficiar, porque Dios no desaprovecha nada, pero también en esa parte la tenemos que tomar en cuenta. Pero aquí básicamente estamos hablando de que si nosotros no estamos en este enfoque de estar unidos a Cristo, primero que nada, conscientes de que Dios espera, esta enseñanza es muy clara, Dios espera que estemos en comunión con Él. ¿Qué es eso? Bueno, es lo que tenemos que ir aprendiendo, es lo que tenemos que ir tomando en cuenta. ¿Cómo vivo? ¿Cómo espera Dios que yo viva? No, pues que yo soy muy buena persona porque hago esto, hago lo otro y cuido a mi familia, todo esto. Ok, pero Dios, ¿qué espera de ti? ¿Sí? Ah, ok, puedo seguir haciendo eso, pero si en el proceso de hacer mi vida, como la hago, continúo en el proceso de estar unido a Él y pareciéndome más a Él, dando esos frutos del carácter que hablábamos hace un momento, ah, ok, ahí ya empiezo a estar más en comunión y lo empiezo a obedecer más y me aparezco y desarrollo ciertos frutos que la Biblia enseña. Ok, ahí es como mi vida realmente está siendo transformada. Hay cambios que el Espíritu Santo hace de golpe en tu vida. Puedes abandonar prácticas que son evidentemente contrarias a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Pero hay mucho, mucho por hacer todavía. ¿Sí? Muchísimo. De hecho, el proceso es toda la vida. ¿Sí? Y no por eso quiere decir que, bueno, pues yo tengo chance. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, yo debería de tener una actitud de, ya estoy en el nivel que Dios espera de mí a estas alturas, sin importar los años que tengas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, porque los años pasan. Sí. O sea, es siempre tener esta actitud de saber que Dios espera más de mí. ¿Sí? No porque Él necesite algo de mí, sino porque Él espera que mi vida sea transformada por el Espíritu Santo, pero yo tengo que poner de mi parte. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo no te va a obligar a ser paciente. Si Dios es caballero, o sea,
Él pone circunstancias para desarrollar, por eso hay que tener cuidado cuando pedimos paciencia, porque lo que va a suceder es que te va a poner pruebas para que la desarrolles. A los casados, ¡tarán! Sí, claro, no, es que, o sea, es que Dios, Dios utiliza eso, por supuesto. De hecho, tú llegas al matrimonio, tú crees que eres, sí, o sea, hombre, se sacó la lotería. Y la realidad, y, bueno, ella sabe que no, pero tú sí crees que sí, ¿sí? O sea, y luego te das cuenta, o sea, ella lo único que hace es confirmar que tenía razón, pero tú sí te das cuenta de algo nuevo, ¿sí? De que es, uy, ¿por qué? Porque es bien distinto. O sea, ¿por qué? Porque, uy, ahora tienes que rendir toda tu vida y poner a la pareja como prioridad. Y hablo del hombre y la mujer, ¿eh? O sea, este, no es nada más de un lado. O sea, todos tenemos áreas de oportunidad y el matrimonio es un campo no, o sea, sí es como un campo de entrenamiento ideal para eso, ¿sí? Este, de hecho, cuando ambas partes están muy conscientes de que alguien define el matrimonio como la unión de dos pecadores que se saben perdonados y que saben perdonar, ¿sí? Este, entonces, volviendo al tema de separados de Cristo, nuestras acciones, lo que hagamos, nuestros esfuerzos, no van a llevar fruto para Dios. Necesitamos necesariamente estar en comunión con Dios, permanecer en Cristo, para que todo lo que hagamos sirva, tenga un beneficio para el reino de Dios. ¿Sí? Cuando una vid lleva mucho fruto, Dios se glorifica. Es una forma de darle gloria a Dios con nuestras vidas. Fíjense qué concepto tan fuerte y tan impactante que es, a ver, ¿cómo le puedo dar gloria a Dios con, con mi vida? ¿Sí? Pues nada más obedeciendo, ¿sí? Desarrollando esos frutos del carácter, demostrando amor, amando a mis semejantes, siendo gentil, siendo bondadoso, humilde, fiel, teniendo dominio propio, ¿sí? Y a veces es lo que olvidamos, que porque todos caemos en eso, ¿no? De que estás en una situación en donde crees que tienes el derecho y olvídate de todos los frutos del carácter, ¿sí? Voy a hacer lo que yo creo que, que debo hacer porque así soy yo, ¿verdad? Y de esa forma no estamos dando gloria a Dios, porque no nos estamos pareciendo a Él, ¿sí? Es como decir, es que sí, yo tengo un Dios que es así, pero yo quiero vivir a mi manera, ¿sí? Y nos tenemos que cuidar en las situaciones difíciles, estar conscientes de eso, porque en las fáciles, pues es muy sencillo, ¿verdad? Si todo está en orden, todo está tranquilo, no tenemos salud, tenemos provisión. En ese escenario es muy fácil ser un buen cristiano. No, el seguidor de Cristo se forja en las pruebas, en las tribulaciones, en los problemas, ¿verdad? Entonces, Dios manda, hablando de la vid, hablando de esa generación de fruto, ¿sí? Pues Dios envía el sol y la lluvia para todos, ¿verdad? Para que hacer crecer los cultivos, alimenta las plantas, y las nos prepara para que florezcamos, ¿verdad? Y es un momento muy glorioso cuando el Señor, este, recoge la cosecha, ¿sí? Y la limpia y la prepara para que tenga un, un resultado, para el reino, ¿no? Él es el que hace todo, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de participar. Y aquí Dios tiene un plan y lo está cumpliendo al pie de la letra.
Y a nosotros se nos invita a ser parte de ese plan, a ser de las ramas fructíferas que Dios va a podar para que sigamos dando más fruto. ¿Sí? Entonces, esta analogía de la agricultura muestra cómo Dios se glorifica cuando la gente, cuando los hijos de Dios establecemos una buena relación con Él, ¿verdad? Y los frutos son inevitables. No hay forma que estemos en comunión íntima con Dios siendo improductivos y ser improductivos. No, no puede ser. ¿Sí? O sea, el solo hecho de estar en la presencia de Dios y estar cerca de Él y estar buscándolo en su palabra, ¿sí? Buscando en oración, pidiéndole cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres que yo haga. Dios te va a poner a trabajar. ¿Sí? Generalmente, por el contrario, es si no estoy siendo productivo para Dios, muy seguramente no estoy en comunión íntima. Porque no podría yo ir a la presencia de Dios todos los días a, a, a buscarlo en oración, en la lectura de la palabra, en congregándome en estudios, buscando su presencia. No, no podría estar yo eh, digamos que en ese escenario, de estar cerca de Él, y, y luego sí, y luego ya no a vivir así improductivo, o sea, yo nomás en lo mío, ¿verdad? Se espera que vayamos, eh, eh, como, sí, que vayamos como cambiando nuestra forma de vivir para involucrarlo a Él cada vez más en todas nuestras actividades. ¿Sí? Es que luego a veces podemos tener una idea como equivocada de que para servir a Dios tiene que ser siempre bajo ciertos escenarios, bajo ciertos criterios, ¿verdad? Y no, servir a Dios y dar fruto es, como dice aquí, para desarrollar estos frutos del carácter es en tu vida diaria, en donde estás, ¿sí? Tú puedes ser un testimonio de Cristo, incluso solo con tu manera de ser, cosa que se vuelve muy difícil con los de casa, que los de casa me conocen todos mis defectos, pero aún ahí se espera que tengamos esta actitud de ser humildes delante de Dios para dejar que Él nos transforme. La teoría la vamos conociendo de manera muy clara, pero ya practicarlo y que los demás lo noten y que los más cercanos a mí lo noten, ahí está el reto. Y con eso tengo para entretenerme. O sea, tampoco tengo que hacer demasiadas otras cosas. Nomás con trabajar en mi carácter, ¿sí? Para hacerme más a Cristo. Con eso hay para empezar a dar mucho fruto, poco a poco, ¿verdad? Estos cambios pues, no son necesariamente de la noche a la mañana. Hay personas que tal vez hayan tenido esa experiencia, ¿verdad? De que ciertos rasgos de carácter los pudieron rápido, entendieron que eso no le agradaba a Dios y fueron forjándolo y van avanzando muy rápido, pero todos vamos a nuestro ritmo. La idea solo es que sí vayamos creciendo, ¿verdad? ¿Sí? Porque luego ves a personas con muchos años en el caminar cristiano y sin mucho desarrollo del carácter hacia el Cristo, hacia el carácter de Cristo. ¿Sí? A veces cuando todo va bien, vaya, es muy fácil que decíamos ahorita, cuando todo va bien nos sentimos alegres, jubilosos, pura felicidad. Pero cuando se presentan las dificultades, a veces caemos, incluso en depresión, hombres y mujeres, eso no distingue, ¿verdad? Este, aquí lo que tenemos que recordar, uno de los frutos es el gozo. Esto lo hablamos en algunos pasajes. El verdadero gozo trasciende las malas circunstancias. ¿Sí? El gozo viene de una relación firme con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos muy conscientes de eso, sabemos que no importa lo que suceda en esta vida,
Nosotros pertenecemos a Él y Él cuida de nosotros. Y el futuro que Él nos ofrece, las promesas que Él nos ofrece, esas promesas se van a cumplir. ¿Sí? Oh, claro, puedo pasar por situaciones difíciles. Siempre hablamos, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, unas pérdidas más grandes que podemos tener. ¿Sí? Si no es que para mí lo más grande que pueda perder. Este, o enfermedad, puedo perder mi salud, eso también me afecta, ¿sí? Pero oye, bueno, si lo pongo en perspectiva, no es que yo quiera sufrir o que voy a estar como muy, vaya, no quiero que me pase una enfermedad, pero si me llega a pasar algo, final, si mi vida está en las manos de Dios, pues ahí voy a encontrar el verdadero gozo. De hecho, decía Pablo, el morir es ganancia. Y esa es la verdad para un verdadero discípulo de Cristo. Porque, o sea, ¿para qué quiero permanecer aquí? Ya puedo estar con Él, ya me voy. ¿Sí? O sea, como que querer no irme sería como sí, mínimo un mal entendimiento de las promesas de Dios, ¿verdad? Este, entonces, cuando nuestras vidas están unidas a Cristo, entrelazadas con Cristo, Él nos ayuda a atravesar la adversidad, sin hundirnos en depresiones debilitantes y nos ayuda también a administrar también cuando estamos en tiempos de prosperidad. También nos baja nuestro nivel, ¿sí? Porque a veces es que es el corazón humano, te empiezas a irte muy bien y bye Dios, ¿sí? Pues ya me está yendo bien, ya. Y esto es un error muy grave, o sea, porque es un concepto muy básico. Me está yendo muy bien, gracias a Él. O sea, más agradecido debería estar, porque aparte, está siendo bueno en esa forma, ¿sí? Entonces, el gozo de vivir con Cristo cada día nos mantendrá equilibrados a pesar de los altibajos de nuestras circunstancias, ¿sí? Que también es una forma de, de, de dar fruto delante de los demás, ¿sí? Oye, cuando estás pasando por un mal tiempo, que las personas te vean tranquilo, tienes una esperanza firme, ¿sí? Estás confiando y creyendo que Dios está en total control de tu vida. A veces las personas se quedan, wow, o sea, se dan cuenta que es en el Dios en el que creemos, o sea, se dan cuenta que sabemos que Dios es bueno con nosotros, aún en esos momentos difíciles. Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Son los pastores y ministros los únicos que deben compartir el Evangelio, compartir de Cristo? Pues no, ¿verdad? Así es. Fíjense, dice, libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 11. Dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciban bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes.
Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. ¿Sí? Entonces, por supuesto, sabemos que es uno de los mandamientos más importantes. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Sí? Y es para todos. ¿Sí? Eh, es una tarea, ¿verdad? Es una forma de dar fruto. Por supuesto que se espera que hagamos eso. Y en el camino, seguir trabajando con nuestro carácter. ¿Sí? Seguir pareciéndonos más a Cristo. Y también ese testimonio de parecernos más nos va a ayudar a la hora de predicar el Evangelio, con conocidos y desconocidos, ¿verdad? Hay personas que incluso sin conocer tu pasado, al tratar contigo, cuando tú estás siendo transformado por Dios, la gente se da cuenta que tienes algo diferente, diferente a lo que ves en el mundo, ¿no? Dice esta pregunta, ¿están todos los cristianos hoy dando fruto? ¿Sí? Pues tristemente la respuesta todos sabemos que debiera ser que no. Sin embargo, también tenemos que considerar que estamos todos en un proceso, ¿verdad? Lo que se espera es que cada vez demos mejor fruto, mayor fruto, ¿sí? Pero que sí estemos dando, que sí estemos haciendo, que sí estemos creciendo, ¿verdad? Que sí estemos dejando que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Y dice el libro de Colosenses, capítulo 1, 3 al 12. Dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios, al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. ¿Sí? Y bueno, aquí estaba el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Colosas. Dice que, entre otras cosas, dice que la forma en la que vivamos, ¿sí? Si vivimos de la manera correcta, honrará y agradará al Señor. ¿Sí? Y que de esta forma nuestra vida producirá toda clase de buenos frutos. Pero luego lo entrelaza o lo amarra con la idea de que mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de ir conociendo a Dios cada vez más, es en la forma en la que podremos estar
dando mayores frutos. Se espera eso de nosotros, que pasemos del conocimiento teórico a la práctica. ¿Sí? La siguiente pregunta, ¿habrá personas que compartan de Jesús aún sin conocerle? Pues hay un ejemplo en el libro de Mateo, ¿sí? Mateo 7, 21 al 23. Y dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy alertas porque sí hay personas diciendo que hablan de parte de Dios, pero no hablan lo que la Biblia enseña. Y ves muchos mensajes en internet, y ves muchas cosas, y ahora hay acceso a mucha información, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros lo conozcamos bien para que podamos testificar del Dios verdadero. Porque si yo voy y predico sin conocerlo, puedo estar cometiendo errores y me llevo a personas de encuentro, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué dice acerca de los ganadores de almas, de las personas que predican el Evangelio? ¿Sí? El libro de Proverbios habla, Proverbios 11:30, dice, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. ¿Sí? En otros manuscritos o en otras traducciones se lee, el que gana almas es sabio. ¿Sí? Ahora, alguien que predica el Evangelio y ayuda a ganar almas para Cristo, ¿es sabio a los ojos del mundo o a los ojos de Dios? Es sabio a los ojos de Dios. Porque incluso a los ojos del mundo, si tú dices que eres cristiano y que tienes esa tarea, te ven raro, ¿sí? Pero ¿a quién queremos agradar? Queremos agradar a Dios, ¿sí? Queremos ser considerados sabios a los ojos de Dios. Esa es una forma. Si aquí el que gana almas es sabio. O sea, Dios nos ve con buenos ojos cuando hacemos su voluntad, ¿sí? Ahora vamos a las preguntas personales. ¿Te consideras un cristiano que está dando fruto? Dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, habrá, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Sí? Es como en este pasaje, en estos versículos leemos como cristianos, ¿sí? Una de las principales formas, y ahorita lo comentábamos, es en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. ¿Cómo llevo a cabo cómo desarrollo todos los roles que me toca desarrollar? Porque dice aquí que la sabiduría que proviene del cielo, que es la sabiduría que debe regir mi vida, ¿sí? Se habla de pureza, paz, amabilidad, ¿sí? Ceder ante los demás, llena de compasión, buenas acciones, no muestra favoritismo, es sincera, ¿sí? Procura la paz. Y no es más que como otro resumen de cómo debemos eh, eh,
cómo debemos ser ante Dios y ante los demás. ¿Sí? O sea, que las personas vean estas cualidades en mí, todo un reto, ¿verdad? O sea, luego aparte es siempre, porque pues en los momentos difíciles es donde va a ser mucho más complicado dar todos estos, sí, y sí, o sea, mantenernos firmes mostrando todas estas cualidades. ¿Sí? Otra pregunta, ¿has compartido con tus familiares y amigos, compañeros de trabajo, acerca de la buena noticia, eh, acerca de Jesús, de la salvación? Es algo que Dios espera que vayamos haciendo cada vez más. ¿Sí? Considerando todo lo que hemos comentado, mientras estemos en comunión con Dios, Él nos va a estar capacitando para ir haciendo su obra. Es su obra. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar para Él. ¿Estás creciendo espiritualmente? Fíjense, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 18. Dice, pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una buena explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla mal en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si esto es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Sí? Y bueno, aquí hablamos del crecimiento espiritual en, en la forma en la que como creyentes siempre tenemos que estar alertas, listos, dice aquí, para dar una explicación de la esperanza que tenemos. ¿Sí? Siempre acompañada del testimonio que estamos dando, ¿verdad? Siempre el testimonio nuestro va a tener o sea, el mensaje se filtra por ser verdad. Mientras prediquemos el evangelio verdadero, eso es lo principal. Pero cuando lo acompañamos de ese testimonio, ¿sí? La gente lo ve. ¿Verdad? Dice aquí que compartamos haciéndolo con humildad y respeto, manteniendo siempre la conciencia limpia, ¿sí? Porque así incluso los que están oponiéndose al evangelio y hablan mal de ti, Dios los va a avergonzar, porque tú estás dando buen testimonio, ¿sí? Porque sí, claro, cuando compartimos el evangelio, siempre hay personas que pueden estar en contra, ¿verdad? El gozo de Cristo, el gozo de Dios está en ti y lo manifiestas a los que te rodean. Dice el libro de Filipenses 2, versículos 14 al 18. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esa la alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Dice aquí en esta carta a Filipenses capítulo 2,
Dice, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Así es como debemos vernos delante del mundo, ¿sí? ¿Cómo vamos a brillar si no estamos recordando el gozo de nuestra salvación? ¿Sí? El gran regalo que Dios nos ha dado. Si yo, si yo olvido eso, voy a empezar a ver la vida con otros ojos, voy a estar no gozoso, voy a estar enojado, voy a estar deprimido, voy a estar triste, ¿sí? Y no es lo que Dios espera. O sea, dice aquí, brillen como luces radiantes. La Biblia no pone ningún concepto solo por llenar un espacio. O sea, ¿cómo vamos a brillar? O sea, yo brillo al lugar donde voy, ¿sí? Es todo un reto, ¿verdad? Y aquí no está hablando de belleza física, por ejemplo, ¿verdad? Este, dice, porque nos compara con la gente perversa, o sea, hace una confrontación, de, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta, ¿sí? Que nosotros parezcamos hijos de Dios, que vivamos, sí, que la gente pueda ver eso, ¿sí? Esa es la forma en la que podemos manifestar el gozo que Dios pone en nosotros, ¿sí? Si yo tengo la esperanza de que un día voy a estar en la presencia de Dios, que Dios, primero que nada, estoy agradecido porque Dios me ha perdonado y me promete salvación en el día del juicio y vida eterna. Ese regalo es enorme, es lo más grande que Dios nos puede dar y es gratuito para nosotros, ¿sí? Si yo estoy consciente de eso, se espera que yo tenga gozo en mi corazón, porque toda mi vida está en sus manos. Y no quiero que algo me pase, pero si algo me pasa, estoy en sus manos. Peligroso sería no saber cuál es mi futuro, qué va a pasar conmigo. Pero como yo ya he creído, creo que Dios me va a cumplir esa promesa, ¿sí? Entonces, el mantenernos en esa actitud de gozo para poder brillar delante de los demás es algo que Dios espera que hagamos, ¿sí? Y para concluir, vamos a comentar que cuando permanecemos en Cristo, vivimos en comunión con Dios. Nuestras oraciones son efectivas. Nuestro Padre Celestial nos responde, ¿sí? Nos en- el Espíritu Santo nos enseña y nos transforma. Y glorificamos a Dios llevando mucho fruto eterno. Compartimos el mensaje de salvación con otras personas y evidenciamos nuestra condición de discípulos en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con otros. Y experimentamos la plenitud del gozo permanente al recibir en nuestros corazones el gozo que Cristo nos ha dado, ¿sí? El privilegio de estar unidos a Él. O sea, no es, vaya, es lo más grande que podemos tener. O sea, es el título más grande que podemos recibir, el ser llamados hijos de Dios, ¿sí? El estar unidos a Cristo, al Creador del cielo y de la tierra, al Alfa y la Omega, el Todopoderoso. Vamos a pedirle que a Dios todos los días que nos siga guiando en este crecimiento espiritual y que nos conceda conocerlo más y más, ¿sí? Y con esto concluimos y nos vemos, Dios quiere, la próxima.